¿Tendrías el coraje de desafiar a un rey corrupto, a una nación entera perdida en la idolatría, y enfrentarte solo a más de 400 profetas de dioses falsos? Elías tenía. En un momento en que la fe se desvanecía y el pecado proliferaba en Israel, él se levantó con valentía y oró, y el fuego de Dios descendió del cielo. En esta historia, descubrirás el poder que movió a Elías, la fe que encendió el monte Carmelo y al Dios que todavía responde con fuego a los corazones que se niegan a doblegarse. Los invitamos a unirse a nosotros en esta exploración de la vida de Elías. Su historia nos reta a examinar nuestro corazón e identificar los ídolos modernos que compiten por nuestra adoración. El mensaje de Elías trasciende los siglos y resuena en nuestros días con un llamado a la pureza, la valentía y una fe inquebrantable. Que la historia de este gigante de la fe inspire su alma. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta: Señor, que tu fuego consuma los ídolos de mi corazón. Para comprender la magnitud del ministerio de Elías, es crucial profundizar en el contexto político y religioso de Israel en el siglo IX a.C. El reino estaba fracturado y espiritualmente en bancarrota. El reino del norte de Israel se había desviado progresivamente de su pacto con Yahvé, el Dios que los había liberado de la esclavitud. La nación que había sido llamada a ser luz estaba ahora envuelta en las sombras de la idolatría, una dolorosa traición a su identidad divina. El punto culminante de esta decadencia se produjo bajo el reinado de Acab, un rey débil que selló el destino de su nación al casarse con Jezabel, una princesa fenicia. Jezabel era una ferviente sacerdotisa de Baal y Asera, deidades cananeas cuyos cultos implicaban prácticas abominables. Decididamente, importó su religión a Israel, utilizando su influencia real para institucionalizar la idolatría y convertirla en la religión oficial del Estado, una afrenta directa al primer mandamiento. Jezabel no se conformó con coexistir con la fe en Yahvé, buscó erradicarla. Se erigieron templos y altares a Baal por toda la tierra, y apoyó a cientos de profetas idólatras. Al mismo tiempo, inició una brutal persecución contra los profetas del Señor. Muchos fueron perseguidos y asesinados, obligando a los que quedaron a esconderse, viviendo como fugitivos en su propia tierra. La voz profética de Dios estaba siendo silenciada por la tiranía. El culto a Baal, dios de las tormentas y la fertilidad, resultaba seductor para una sociedad agraria. Baal prometía lluvia y prosperidad, apelando a las necesidades del pueblo. A cambio, su culto exigía rituales inmorales, como la prostitución y, en algunos casos, el sacrificio de niños. El pueblo, olvidando las maravillas de Dios, cambió el manantial de agua viva por cisternas agrietadas. La consecuencia directa de esta infidelidad fue un severo juicio divino, una sequía catastrófica, predicha por el propio Elías, que duraría 3 años y medio. La falta de lluvia no fue un mero accidente climático, sino una respuesta directa de Dios a la idolatría del pueblo. Fue una demostración irónica de la impotencia de Baal, el supuesto dios de la lluvia, y de la soberanía absoluta de Yahvé sobre toda la creación. La tierra se secó, la hambruna se extendió y el sufrimiento se convirtió en la realidad cotidiana de una nación que había abandonado a su Dios. La calamidad fue un reflejo de la ceguera espiritual. Incluso en medio de esta oscuridad, la llama de la fe no se extinguió. Hubo un remanente fiel, simbolizado por figuras como Abdías, mayordomo de Acab, quien arriesgó su vida para esconder y apoyar a 100 profetas del Señor. Este escenario de profunda apostasía, persecución y juicio divino sirve de sombrío telón de fondo para la dramática entrada de Elías. La única voz que Dios alzó para confrontar la oscuridad y llamar a su pueblo de vuelta a la luz. En medio de la oscuridad espiritual que envolvía a Israel, emergió una figura abrupta y enigmática, Elías el Tisbita. Su nombre, Mi Dios es Yahvé, era una declaración de guerra contra la idolatría.
La Biblia no nos da detalles sobre sus orígenes, enfatizando que su autoridad provenía directamente de un llamado divino. Era un hombre del desierto, forjado en la soledad y la dependencia de Dios, preparado para una misión de confrontación. La primera aparición de Elías es un acto de extraordinaria valentía. Se presenta ante el rey Acab, epicentro de la apostasía, y declara con autoridad profética: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia me presento, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino conforme a mi palabra». 1 Reyes 17:1. Esto no fue una predicción, sino un juicio, un desafío directo al poder de Acab y, aún más importante, al poder de Baal. Elías era un hombre apasionado y ferviente, con una dedicación inquebrantable a Dios y aversión a la idolatría. No era diplomático, era un profeta confrontativo, de lenguaje directo. Su misión no era complacer a los hombres, sino obedecer a Dios, incluso si eso significaba arriesgar su vida y convertirse en el enemigo público número 1 del reino. Vivía lo que predicaba, y su vida era un reflejo de su mensaje. La soledad fue una constante en el ministerio de Elías. Tras anunciar la sequía, Dios lo envió al aislamiento junto al río Queriti, posteriormente, a Sarepta. Incluso en la cúspide de su victoria en el Monte Carmelo, se sentía solo. Sin embargo, esta soledad no era señal de abandono, sino un medio por el cual Dios lo moldeó, enseñándole a depender exclusivamente de su provisión y compañía. El profeta también era un hombre de profunda oración. Su capacidad para cerrar los cielos y luego abrirlos no provenía de un poder innato, sino de una vida de íntima comunión con Dios. Santiago destaca a Elías como un ejemplo de oración eficaz, señalando que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Su fortaleza residía en su conexión con el trono de la gracia. Así, el perfil de Elías es el de un hombre único, elegido por Dios para una tarea monumental. Su valentía, pasión, soledad y vida de oración lo convirtieron en el instrumento perfecto para confrontar la idolatría y llamar a Israel al arrepentimiento. Nos enseña que Dios empodera a quienes llama, y que la verdadera fuerza de un siervo de Dios no reside en sí mismo, sino en la profundidad de su relación con el Señor. Elías es un modelo de fe audaz en tiempos de crisis. El llamado de Elías quedó sellado con un mandato divino que lo condujo al aislamiento. Tras el enfrentamiento con Acab, Dios le ordenó esconderse en el valle de Querit. Este retiro forzado no fue una huida, sino una escuela de fe y dependencia. Lejos del palacio, Elías aprendería a confiar en la provisión sobrenatural de Dios de una manera que jamás olvidaría. Fue un tiempo de preparación para los desafíos aún mayores que le aguardaban. En Querit, la provisión de Dios llegó de una manera inusual y milagrosa. Los cuervos, aves consideradas impuras, fueron los instrumentos elegidos por Dios para alimentar a su profeta. Mañana y tarde, le traían pan y carne, mientras bebía del arroyo. Este milagro diario enseñó a Elías que Dios puede usar cualquier medio para cuidar de sus siervos y que su provisión trasciende las leyes de la naturaleza. Fue una lección: la obediencia atrae el cuidado divino. Cuando el arroyo se secó, la fe de Elías fue puesta a prueba de nuevo. El manantial había desaparecido, pero la fuente de toda vida no. Dios entonces le dio un nuevo rumbo: Sarepta, una ciudad de Fenicia, la tierra natal de Jezabel. Allí, Dios le había ordenado a una viuda, una gentil pobre, que lo mantuviera. La lógica humana dictaría que huyera de Sarepta, pero la fe obedece a la lógica divina. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a la viuda recogiendo leña, preparándose para una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. La escena era desesperada. Sin embargo, Elías, confiando en la promesa de Dios, le pidió agua y un pedazo de pan.
Ante la vacilación de la mujer, le pronunció una palabra de fe, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. 1 Reyes 17:14. La viuda, en un extraordinario acto de fe, obedeció. Antepuso las necesidades del profeta de Dios a su propia supervivencia y presenció el milagro de la multiplicación. La harina y el aceite no se acabaron, sustentando a Elías, a la mujer y a su hijo durante la sequía. Este milagro no solo le salvó la vida, sino que demostró que la bendición de Dios no se limita a las fronteras de Israel, sino que también alcanza a quienes, con un corazón sincero, confían en su palabra. El tiempo en Sarepta estuvo marcado por otro milagro aún mayor, la resurrección del hijo de la viuda. Cuando el niño enfermó y murió, el corazón de la madre se llenó de angustia, pero Elías clamó a Dios y la vida regresó al cuerpo del niño. Este acontecimiento selló la fe de la viuda, quien declaró: en esto conozco que eres hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. 1 Reyes 17:24. Para Elías, fue la confirmación definitiva de su llamado y del poder de Dios sobre la vida y la muerte, preparándolo para la confrontación en el Monte Carmelo. Tras 3 años y medio de sequía y preparación, llegó el momento de una confrontación pública. Dios le ordenó a Elías que se presentara de nuevo ante Acab, pues él enviaría lluvia. El encuentro entre el profeta y el rey fue tenso. Acab acusó a Elías de ser el alborotador de Israel. Elías refutó la acusación, señalando al verdadero culpable: yo no he perturbado a Israel, sino a ti y a la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. 1 Reyes 18:18. Elías entonces lanzó el gran desafío. Instruyó a Acab que convocara a todo el pueblo de Israel, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, para que se reunieran en el Monte Carmelo. Este lugar no fue elegido al azar. El Carmelo era conocido por su fertilidad y era considerado un lugar sagrado para Baal. Elías llevaba la batalla a territorio enemigo para demostrar la soberanía de Yahvé. El escenario estaba preparado para el mayor duelo espiritual en la historia de Israel. Ante la nación reunida, Elías expuso la crisis de identidad espiritual del pueblo. ¿Hasta cuándo dudarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal, síganlo a él. 1 Reyes 18:21. El silencio del pueblo fue una confesión de su indecisión. Deseaban los beneficios de Yahvé y las supuestas bendiciones de Baal, una fe dividida que aborrece Dios. Elías los obligó a afrontar la necesidad de una decisión definitiva. El desafío era simple y justo: 2 altares, 2 toros, pero sin fuego. El Dios que respondiera con fuego del cielo sería reconocido como el Dios verdadero. La propuesta era tan razonable que el pueblo accedió. Elías, en una muestra de confianza, dio la ventaja a los profetas de Baal, permitiéndoles elegir su toro y llamar primero. La confianza de Elías no residía en sí mismo, sino en el poder del Dios al que servía. Los profetas de Baal comenzaron su frenético ritual. Desde la mañana hasta el mediodía, gritaron, danzaron y saltaron alrededor del altar. El silencio de su Dios era ensordecedor. Elías se burló de ellos irónicamente, sugiriendo que quizás Baal estaba meditando, ocupado, viajando o durmiendo. La burla de Elías era una forma de exponer la absoluta impotencia de la idolatría. La escena era patética y reveladora. Desesperados, los profetas de Baal intensificaron sus rituales, cortándose con cuchillos y lancetas hasta derramar sangre. Sin embargo, no hubo respuesta. El cielo permaneció en silencio y el altar frío. El día se acercaba a su fin, y el fracaso de Baal fue total y humillante, presenciado por toda la nación. La impotencia del ídolo quedó expuesta a la vista de todos.
Tras el fracaso de los profetas de Baal, Elías asumió el protagonismo. Su actitud era tranquila y segura, un marcado contraste con el frenesí desesperado de sus adversarios. Llamó al pueblo a su encuentro, involucrándolos en el acto de adoración que seguiría. El primer paso de Elías fue simbólico y poderoso, restauró el altar del Señor, que se había deteriorado. La verdadera adoración requería un lugar restaurado, un corazón vuelto a Dios. Elías usó 12 piedras para reconstruir el altar, una por cada tribu de Israel. Este acto no fue meramente funcional, fue una declaración profética. Recordaba al pueblo su verdadera identidad, su unidad como nación del pacto, descendientes de Jacob. En una época de división política y espiritual, Elías llamaba a la nación a regresar a sus raíces, a su pacto con Yahvé. Fue un acto de restauración nacional. Para hacer el milagro aún más incuestionable, Elías hizo algo que desafió toda lógica humana. Cavó una gran zanja alrededor del altar y ordenó que se vertieran 12 cántaros de agua sobre el sacrificio y la leña, empapándolo todo por completo. En tiempos de grave sequía, el agua era un recurso preciado. Este acto audaz demostró la fe absoluta de Elías en que Dios enviaría no solo fuego, sino también la lluvia prometida. Apostaba todo a la fidelidad de Dios. Con el altar preparado y la expectación de la multitud en su apogeo, Elías se acercó y oró. Su oración no fue un clamor largo y desesperado. Fue breve, precisa, llena de fe y centrada por completo en la gloria de Dios. No pidió fuego para su propia vindicación, sino para que el pueblo supiera que Yahvé es Dios y volviera su corazón a Él. La oración de Elías es un modelo de intercesión con propósito. Oró, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he cumplido todas estas cosas por mandato tuyo. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has vuelto su corazón a ti. 1 Reyes 18, 36-37. Cada palabra fue intencional, apelando al pacto de Dios con los patriarcas y buscando la conversión del pueblo como meta final. La fe de Elías fue una fe activa, demostrada no solo con palabras, sino con acciones audaces. Reparó el altar, desafió la lógica con agua y oró con una confianza que conmovió el corazón de Dios. Nos enseña que la fe genuina no es pasiva, sino que se expresa en la obediencia, incluso en circunstancias desfavorables, y en una oración que busca, sobre todo, la gloria de Dios y la salvación de los perdidos. La fe de Elías fue una fe que actuó. La respuesta a la oración de Elías fue instantánea, dramática y abrumadora. En cuanto terminó de orar, cayó fuego del Señor. No se trataba de un fuego cualquiera, era una manifestación visible del poder divino. El fuego consumió no solo el holocausto y la leña remojada, sino también las 12 piedras del altar, el polvo e incluso el agua de la zanja. La demostración de poder fue total e inequívoca, sin lugar a dudas ni explicaciones naturales. Ante esta espectacular demostración de la soberanía divina, la reacción del pueblo fue unánime e instintiva. Cayeron rostro en tierra con asombro y declararon a una sola voz: El Señor es Dios. El Señor es Dios. 1 Reyes 18:39. La indecisión había terminado. La prueba era irrefutable. En ese momento, en el Monte Carmelo, la nación de Israel se reconcilió con su verdadero Dios. La idolatría quedó expuesta en su totalidad. La victoria de Yahvé debía ser completa. Tras la confesión del pueblo, Elías dio una orden severa: capturar a todos los profetas de Baal, para que ninguno escapara. Los llevó al río Sison y allí los ejecutó. Este acto, que puede parecer cruel, fue el cumplimiento de la ley de Dios en Deuteronomio, que ordenaba la muerte de los falsos profetas que desviaran al pueblo hacia la idolatría. Fue un acto de purificación nacional, que extirpó el cáncer espiritual que estaba destruyendo a Israel.
Con la idolatría juzgada y el pueblo vuelto a Dios, la promesa de lluvia estaba a punto de cumplirse. Elías subió de nuevo a la cima del Carmelo, esta vez para orar por la lluvia. Se postró en tierra, puso el rostro entre las rodillas en una posición de intensa intercesión y envió a su siervo 7 veces a mirar hacia el mar. La perseverancia en la oración es un sello distintivo de los siervos de Dios. No se rindió, incluso cuando no había señales visibles de respuesta. La 7ª vez, el sirviente regresó con la noticia: he aquí, una nube tan pequeña como la palma de la mano sube del mar. 1 Reyes 18:44. Para la mayoría, una nube tan pequeña sería insignificante. Para Elías, era una señal de la respuesta de Dios, evidencia de que la tormenta se avecinaba. Inmediatamente le avisó a Acab que se diera prisa, pues se avecinaba una lluvia torrencial. La fe de Elías vio abundancia en la pequeña nube. Y, en efecto, en poco tiempo, los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y comenzó a caer una lluvia torrencial, poniendo fin a la larga y dolorosa sequía. El mismo Dios que envió fuego para consumir el sacrificio ahora envió agua para restaurar la tierra. La intervención sobrenatural fue completa, demostrando que Yahvé no solo es el Dios del juicio, sino también el Dios de la misericordia y la restauración. El poder de Dios se manifestó gloriosamente tanto en el fuego como en la lluvia. La victoria en el Carmelo fue seguida por una de las etapas más difíciles de la vida de Elías. Al enterarse de la ejecución de sus profetas, la enfurecida reina Jezabel envió un mensajero a Elías con una amenaza de muerte. El mismo hombre que había desafiado a 450 profetas y a un rey ahora huía para salvar su vida, abrumado por el miedo y el agotamiento. Elías corrió al desierto, se sentó bajo un enebro y, sumido en la desesperación, suplicó que lo mataran. «Basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. Este momento de vulnerabilidad nos muestra la humanidad del profeta. Dios, en su infinita misericordia, no reprendió a Elías. En cambio, lo cuidó con ternura. Un ángel lo tocó y lo despertó, ofreciéndole pan y agua. Elías comió, bebió y volvió a dormirse. El ángel lo tocó por segunda vez, instándolo a comer, porque el camino es demasiado largo para ti. Fortalecido por ese alimento celestial, Elías viajó durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, la montaña de Dios. En Horeb, Elías buscó refugio en una cueva. Allí, la palabra del Señor le llegó: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta se sinceró, expresando su frustración: «He sentido un gran celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo he quedado solo, y buscan mi vida para quitármela». 1 Reyes 19:10. Entonces Dios le enseñó a Elías una profunda lección sobre su naturaleza. Le ordenó que saliera y se parara en la montaña. Sopló un viento fuerte que partió las montañas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y luego un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Finalmente, se escuchó una voz apacible y delicada, un susurro suave y delicado. 1 Reyes 19:12. Fue en este susurro que Dios le habló a su siervo. Esta experiencia transformadora le enseñó a Elías que el poder de Dios se manifiesta no solo en manifestaciones espectaculares, sino también en la quietud, la intimidad y la dulzura de su presencia. Dios no es solo el Dios del trueno, sino también el Dios de los susurros. En el silencio de Horeb, Dios renovó la misión de Elías, le dio nuevas instrucciones y lo consoló con la revelación de que había un remanente de 7,000 fieles en Israel. Elías no estaba solo. Fue restaurado, reorientado y enviado de regreso a su misión. El ministerio de Elías no terminó en Horeb. Renovado en su fe y misión, continuó sirviendo a Dios,
ungiendo a Eliseo como su sucesor y confrontando la injusticia. Su legado quedó sellado de manera extraordinaria, no experimentó la muerte física, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego, testimonio final de su vida única y su comunión con Dios. El manto que dejó a Eliseo simbolizó la continuación del oficio profético y la transferencia del poder espiritual. El legado de Elías resuena en el resto de las Escrituras. Se le recuerda como el profeta por excelencia, el restaurador de la fe en Israel. El profeta Malaquías predijo que Elías regresaría antes del día grande y terrible del Señor, para volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, Malaquías 4, 5-6. Esta profecía generó gran expectación en Israel por el regreso de Elías como precursor del Mesías. En el Nuevo Testamento, esta expectativa se cumple en la figura de Juan el Bautista. El ángel Gabriel anunció que Juan vendría con el espíritu y el poder de Elías, Lucas 1:17. Jesús mismo identificó a Juan el Bautista con Elías, reconociendo su papel como quien preparaba el camino. La presencia de Elías junto a Moisés en la transfiguración de Jesús da testimonio de su importancia, representando la totalidad de la revelación del Antiguo Testamento, la ley, Moisés, y los profetas, Elías, que apuntaba hacia Cristo. La historia de Elías y su enfrentamiento con la idolatría es profundamente relevante para nosotros hoy. Si bien no nos inclinamos ante estatuas de piedra, nuestra sociedad está llena de ídolos modernos que compiten por la adoración que solo le pertenece a Dios. El dinero, el poder, la fama, la tecnología, el placer, el ego, las ideologías políticas y la búsqueda de la aprobación social pueden convertirse en los baales de nuestro tiempo, exigiendo nuestra lealtad y desviando nuestros corazones del Dios verdadero. El desafío de Elías en el Monte Carmelo resuena en nuestros oídos. ¿Hasta cuándo dudarán entre dos opiniones? Estamos llamados a tomar una decisión clara y definitiva. No podemos servir a Dios y a los ídolos de nuestra cultura. El mensaje de Elías nos invita a una autoevaluación honesta, a identificar y derribar los altares que hemos construido en nuestros corazones. Es un llamado a la pureza en la adoración y a la exclusividad en la devoción. El fuego de Elías simboliza el poder purificador de Dios que consume todo lo falso y revela la verdad. Necesitamos invocar este fuego en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en nuestra nación. Necesitamos la valentía de Elías para enfrentar la idolatría que nos rodea, no con arrogancia, sino con la valentía que nace de la fe genuina y una vida de oración. Que la vida de Elías nos inspire a ser profetas en nuestra generación, llamando a la gente a regresar al único Dios verdadero, que aún responde con fuego y habla en la brisa apacible. El camino de Elías nos ofrece un tesoro de lecciones espirituales prácticas para nuestro caminar de fe hoy. La primera es la importancia de la valentía y la audacia. En un mundo que a menudo se opone a los valores del reino, estamos llamados a defender la verdad, incluso si eso implica enfrentar la impopularidad. La valentía de Elías no provino de sí mismo, sino de su inquebrantable confianza en Dios, un recordatorio de que nuestra fuerza proviene del Señor. En segundo lugar, la vida de Elías nos enseña la necesidad de depender totalmente de Dios. Ya sea alimentado por cuervos, sostenido por la viuda de Sarepta o recibiendo la fuerza de un ángel, Elías aprendió que la provisión de Dios es fiel y, a menudo, sobrenatural. Se nos invita a confiar en Dios para nuestras necesidades diarias, sabiendo que Él es nuestro proveedor y nunca nos abandonará, ni siquiera en las circunstancias más difíciles. Una tercera lección crucial es el poder de la oración perseverante. Elías oró para que no lloviera, y no llovió. Oró para que lloviera, y llovió. Su vida de oración fue intensa y eficaz porque estaba alineada con la voluntad de Dios. Se nos anima a cultivar una vida de oración ferviente, creyendo que nuestras oraciones pueden mover montañas y transformar la realidad. La oración es nuestra mayor arma espiritual.
Además, la experiencia de Elías en el monte Horeb nos enseña a buscar a Dios no solo en grandes manifestaciones, sino también en la quietud y la intimidad. En un mundo ruidoso, necesitamos aprender a aquietar nuestra alma para escuchar la voz apacible y delicada de Dios. Es en el silencio de su presencia que encontramos dirección, consuelo y renovación. La intimidad con Dios es el secreto de la fortaleza espiritual. La lucha de Elías con la idolatría nos llama a examinar nuestro propio corazón. Debemos preguntarnos, ¿qué ídolos compiten por mi adoración? ¿Dónde he puesto mi seguridad, mi identidad y mi esperanza fuera de Dios? La historia de Elías nos llama al arrepentimiento genuino y a la adoración exclusiva al único Dios verdadero. La pureza de corazón es esencial. Finalmente, la historia de Elías nos recuerda que no estamos solos. Así como Dios le reveló a Elías que había un remanente de 7,000 fieles, también nos asegura que somos parte de un solo cuerpo, la Iglesia. Debemos buscar la comunión, el ánimo y el apoyo de nuestros hermanos en la fe, sabiendo que juntos somos más fuertes. Que la vida de Elías nos inspire a ser siervos fieles, valientes y perseverantes, para la gloria de Dios. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por la extraordinaria vida de Elías, el apasionado profeta. Hemos visto cómo Dios lo levantó para confrontar la idolatría, restaurar la fe y demostrar su poder soberano. Desde el desafío en el Monte Carmelo hasta el encuentro íntimo en Horeb, la vida de Elías es un testimonio vibrante de la fidelidad de Dios y la valentía que nace de una fe inquebrantable. Nos mostró que una sola persona, plenamente consagrada a Dios, puede ser un catalizador para la transformación de toda una nación. Las lecciones de la vida de Elías trascienden el tiempo y nos hablan directamente al corazón hoy. Estamos llamados a tener la misma valentía para enfrentar los ídolos de nuestra época. La misma dependencia de la provisión divina en medio de las sequías de nuestra vida y la misma perseverancia en la oración que conmueve los cielos. Estamos invitados a buscar a Dios no solo en los grandes acontecimientos, sino en la quietud de su presencia, donde Él renueva nuestras fuerzas y nos recuerda que no estamos solos. El camino de Elías es un espejo que refleja nuestra propia lucha espiritual y la necesidad de una fe auténtica. Querido hermano, querida hermana, el Dios de Elías es nuestro Dios. El mismo poder que envió fuego del cielo está disponible para nosotros hoy a través del Espíritu Santo. El mismo amor que cuidó de Elías en el desierto nos sostiene en nuestras debilidades. Que la historia de este profeta te inspire a ser una voz profética en tu generación, a vivir una vida de integridad y a adorar al Señor con un corazón indiviso. Que el fuego de Dios purifique tu vida y te use como instrumento para su gloria. Comenta abajo: Señor, que tu fuego consuma los ídolos de mi corazón. Si este mensaje te ha encendido el alma, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más contenido que fortalece tu fe. Que la presencia del Dios de Elías llene tu vida de poder, valentía y amor, hoy y siempre.